Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Carrión, especialista en seguridad y salud en el trabajo. El tema a tratar hoy día es sobre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Vamos a intentar explicar de qué se trata los riesgos psicosociales en el trabajo. Muy bien. Hay que plantear una pregunta, ¿no? ¿Por qué evaluar los factores de riesgo psicosociales, ¿no? ¿Por qué es que hay que evaluar? Y acá hay tres elementos, tres aspectos. ¿Por qué es que evaluamos? Tres respuestas. Una, porque están relacionados a la seguridad y la salud en el trabajo. Porque los psicosociales, como vamos a ver, tienen que ver con el tema, con la salud. Dos, porque afectan la calidad y la productividad de las empresas. Eso también está comprobado. Y tres, porque es una obligación legal. Generalmente lo hacemos por la tercera. Es la realidad, ¿no? Y eso es lo que se observa. Evaluamos los factores de riesgo porque es una exigencia legal, porque nos pide la norma, la 29783. Ahora el nuevo decreto de minería, la 024, ha estipulado que se evalúen los factores de riesgo psicosociales también ahora, que en el antiguo reglamento no estaba. Entonces cada vez se está tomando mayor importancia en la evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Y es más, les voy a dar un dato. La SUNAFIL ha contratado una consultora externa para que elabore un instrumento psicosocial para su empresa. Entonces le han construido un instrumento, un cuestionario psicosocial netamente para ellos, para la SUNAFIL, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prevenir nomás, prevención, ¿no? Es decir, tomar las acciones que tiendan a evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Pero, bueno, ¿y qué es un factor de riesgo? Cuando hablo de riesgo, es importante mencionar que es un peligro, ¿no? Para saber qué es un riesgo. Un peligro viene a ser todo aquello que tiene el potencial de causarnos daño, de causar daño. Puede causar daño a las personas, puede causar daño a los equipos, al proceso y al medio ambiente. Y el riesgo es la probabilidad que ese daño se materialice, suceda. Acá descrito, ¿no? Características del ambiente, de la actividad laboral y o de la organización del trabajo asociada a la probabilidad de que ocurra un efecto específico. En este caso, un daño a la salud, ¿no? Física, psicológica, ¿no? Y por ende va a repercutir en la producción, en la satisfacción del trabajador. Ese es un factor de riesgo. Características del ambiente, ¿no? Del ambiente laboral, ¿no? que tienen la probabilidad de causarnos daño físico, ¿no? O psicológico. ¿Qué elementos hay que considerarse o hay que considerar para considerar los riesgos, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para considerar los riesgos? Entonces, duración o tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo yo voy a estar en una determinada postura, realizando una determinada actividad, ¿no? La intensidad del factor de riesgo, o sea, ¿qué tan intenso es? ¿Alto, bajo el riesgo, medio? ¿No? La frecuencia de exposición, ¿no? ¿Qué tanto estoy expuesto a esa actividad, ¿no? Que me pueda causar daño? Potencial de daño, ¿no? O sea, ¿qué tan daño me puede hacer? ¿Es daño leve, grave, muy grave? Y la percepción que tiene porque el factor psicosocial tiene que ver con el aspecto de la perceptivo, ¿no? Cómo yo percibo mi entorno laboral, ¿no? Lo percibo con mucho riesgo, con alto riesgo, con bajo riesgo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Cuando cruzamos la calle, ¿no? Hay personas que perciben, están observando, está viniendo un carro a velocidad. Para mí, mi percepción de riesgo puede ser alta, entonces me detengo y no cruzo. Para otros, la percepción de riesgo, ¿no? Su evaluación del riesgo puede ser mínima y cruza, ¿no? Entonces es ahí también cuando suceden los accidentes, ¿no? Porque tiene que ver con cómo es que percibimos las cosas, cómo percibimos el peligro, cómo percibimos el riesgo, ¿no? Cómo valoramos el riesgo, qué nivel de valoración le damos.
Y ahí está el exceso de confianza también, ¿no? Bueno, con respecto a la definición, el Comité Mixto de la OIT y la OMS, ¿no?, nos define qué son los factores de riesgo. Dice, los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, dice, ¿no? Y por otra parte, dice, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, ¿no? Todo lo cual, a través de las percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción del trabajo. Muy bien. ¿Qué nos dice la DIGESA en su Manual de Salud Ocupacional de 2000? Dice, se llaman así a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, en el contenido del trabajo, la realización de las tareas y que afectan en el bienestar o la salud física, psíquica o social del trabajador, como el desarrollo del trabajo, ¿no? Acá hay también otra definición más que tiene que ver con aspectos organizacionales, personales y extralaborales. Es decir, cuando hablamos de riesgos psicosociales, tiene que ver con factores extralaborales, intralaborales, individuales. Este es un poco el esquema que nos dice la OIT, ¿no?, diagrama para explicarse mucho mejor la definición, ¿no? Si derivan de la interacción de que, por un lado, tenemos el medio ambiente del trabajo, la satisfacción, condiciones de o sea, aspectos organizacionales por un lado, y por otro lado tenemos aspectos personales, ¿no?, tus capacidades, tus expectativas, experiencias, costumbres, cultura, y elementos extralaborales que tiene que ver con la familia, tus actividades que haces en tus días libres, ¿no? Esa interacción organizacionales, personales, pueden influir, ¿no?, o pueden repercutir ya sea de forma positiva o negativa, ¿no?, en el rendimiento del trabajo, en la salud o en la satisfacción del trabajador. Es decir, hay elementos individuales, intralaborales y extralaborales. Tiene que ver con todos esos elementos de los factores psicosociales. Es decir, tiene que haber un matrimonio casi perfecto, esa interacción, para que haya una buena salud, ¿no?, laboral, ¿no?, una buena calidad de vida laboral. Si alguno de estos elementos que empiezan a fallar en un determinado momento, ¿no?, va a repercutir en nuestra salud física, psicológica y social, como dicen. Algunos factores que menciona la OIT, ¿no?, porque hay otros autores que consideran otras dimensiones, pero los principales es siempre referido al medio ambiente físico, que tiene que ver con la iluminación, ¿no?, con el ruido, con las vibraciones, ¿no? Hay vibraciones, hay sonidos, hay tipos de iluminación que tienen que tener un estándar, porque llega el momento que va a repercutir en tu salud, ¿no? Entonces, por eso que se hacen mediciones, ¿no?, monitoreos de riesgos físicos, ¿no?, miden el nivel de luz, si este es el adecuado, ¿no?, el nivel de ruido, si es el adecuado, porque como decía, ¿no?, la enfermedad o la enfermedad ocupacional no va a ser de la noche a la mañana, sino va a ser por el tiempo de exposición, ¿no? Cuanto más te expones, más riesgo hay de que repercuta en tu salud. Una de las características que mencionamos anteriormente. Bueno, la sobrecarga laboral, ¿no? Sobrecarga de trabajo puede ser cuantitativa, cualitativa, ¿no? La cantidad de trabajo, en cuánto tiempo, es bastante, es poco. Cuando nos referimos a sobrecarga de trabajo, hay una sobrecarga psicológica y física, ¿no? Psicológica, cuando mis niveles de atención, de concentración, de toma de decisiones son el día a día, ¿no? Entonces hay que tomar medidas preventivas, tomarse pausas activas, ¿no?, gestionar algunos elementos para que eso para que lo podamos controlar, ¿no?, minimizar a través de programas de prevención, ¿no? Está también el trabajo rutinario, monótono, que también repercute en nuestra salud. Que el trabajo rutinario, monótono, tiene repercusión o se manifiesta
algunas veces en episodios depresivos, ansiosos, ¿no? Está relacionado con esto. Organización del tiempo de trabajo, cómo está organizado mi día a día, ¿no? Mi jornada laboral, cómo se está organizando, cómo se organiza. Acá hay otra clasificación, ¿no? También de otro autor. Por un lado están, como verán, las características del puesto, iniciativa, ritmo de trabajo, monotonía, el nivel de responsabilidad, con aspectos organizacionales, ya, tipo de comunicación, estilos, ahí está, estilos de mando, liderazgo que mencionábamos, participación en la toma de decisiones, horario, descanso, características de la empresa, a dónde está la empresa, ¿no? Está lejos, cerca donde vives, ¿no? Rubro, tipo de rubro, el rubro de la actividad. Y dentro de los aspectos personales individuales, ¿no? Tus características personales, ¿no? Tus rasgos de personalidad, tu formación, tu motivación, tus actitudes, aptitudes, tus competencias físicas, mentales, y factores extralaborales, socioeconómica, vida familiar, entorno, ocio y tiempo libre, ¿no? Como podrán ver, siempre se mueven los aspectos psicosociales en aspectos organizacionales, individuales y extralaborales. Bien, ¿cómo es que evaluamos? Bueno, métodos e instrumentos de evaluación. ¿Cómo es que medimos? ¿Cómo evaluamos? ¿No? Hay diferentes métodos. ¿Por qué métodos e instrumentos? Cada método tiene su metodología, su procedimiento, ¿no? Su paso a paso, ¿no? Está en base a una teoría 3 laboral. Toda metodología, todo instrumento atrás de ellos tiene toda una metodología, un marco conceptual, un marco teórico referido al estrés laboral. Y en base a esto elaboren los ítems, ¿no? Las dimensiones que quieren medir, que se pretende medir. Uno de los más conocidos, el más utilizados, es el ISTAS 21, ¿no? El COPSOC ISTAS 21. Este COPSOC es originario de Holanda, inicialmente lo construyeron ahí para evaluar a los trabajadores, sobre todo a las mujeres, que también trabajaban en una empresa y a la vez se encargaban de cuestiones domésticas, familiares, ¿no? Entonces empezaron a detectar altos niveles de estrés en estas personas. Se elaboró un instrumento de esto, que luego los españoles lo han adaptado, ¿no? Ahora recientemente ha salido hace poco, bueno, tiene poco tiempo ya, el ISTAS versión 2, porque anteriormente era una versión que tenía menos dimensiones, ahora está mejorado este instrumento, los españoles lo han mejorado, donde ya no son 6 dimensiones, son ahora 15 dimensiones, ¿no? Exigencias psicológicas, cuantitativas, doble presencia, eso tiene que ver con lo que les mencionaba. Hay personas que tienen una responsabilidad laboral y aparte una responsabilidad familiar, ¿no? Y lógico que es mucho más la carga, ¿no? Exigencias emocionales, porque hay trabajos que te exigen más el trato directo con las personas, donde involucra más el aspecto que tienes que manejar tus emociones, con el trato al público, por ejemplo. Y entre otros, ¿no? Claridad de rol, muchas veces no se tiene tus funciones no las tienes claras, y eso te genera también estrés, ¿no? Insatisfacción, no va a repercutir en algún momento dado sobre tu salud. Bueno, ahí tienen, ¿no? Calidad, justicia, calidad de liderazgo también, ¿no? Como mencionamos, este instrumento de calidad de liderazgo, ¿no? Que va a repercutir también en los trabajadores. Y este suceso ISTAS 21 lo han adaptado en Chile, le llaman suceso, pero es el mismo ISTAS y adaptado a las características de su población, ¿no? Para evaluar los factores de riesgo psicosociales hay una variedad de instrumentos, hay una serie de instrumentos, pero hay elementos que hay que tener en cuenta que aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, ellos sí han conservado las cinco dimensiones, ¿no? Exigencias psicológicas, trabajo activo, pero es lo que se utiliza en Chile. Colombia, por su parte, también ha elaborado un instrumento para evaluar, y esto y inclusive lo tienen normado, ¿no? Esto es lo que utilizan los colombianos, ¿no?
la batería para identificar los factores de riesgo intralaborales, extralaborales. Hay otra batería que mide también aspectos extralaborales y hay una cuarta que mide estrés. Siempre ellos utilizan, son bien complejas esas baterías, demanda mucho tiempo, pero hay mucha más información, ¿no? Por lo tanto te da pie a hacer programas de intervención mucho más completos también. Esto lo están utilizando también últimamente acá en Perú, la batería colombiana. La de listas ni que hablar, ya se viene utilizando anteriormente. Este es otro método que te dice que cuando quieres iniciar una primera evaluación a tu empresa, puedes utilizar este instrumento ¿no? El del Instituto de Navarro de Salud Laboral de España, también son españoles, ¿no? Para identificar las situaciones de riesgo, ¿no? Y cada metodología tiene un procedimiento, como decía, tiene un instrumento, tiene las pautas, te da las pautas de cómo evaluar, la forma de presentar el informe, ¿no? Te arroja, este instrumento, por ejemplo, te arroja en qué nivel de riesgo es, alto, medio, bajo, psicosocial, ¿no? Otros utilizan aceptable, inaceptable, bueno, muy bueno. Cada instrumento tiene su propia característica. Por ejemplo, este instrumento tiene dos aspectos, mide elementos cuantitativos como cualitativos, porque hay después de cada pregunta hay un espacio que dice observaciones donde cada sujeto puede llenar, puede escribir lo que le parezca conveniente que no sea reflejado en la pregunta, ¿no? Y eso también se interpreta en la evaluación. Aparte de las dimensiones que son participación, implicación, ¿no? Responsabilidad, formación, gestión del tiempo, cohesión de grupo, ¿no? Cada instrumento tiene sus propias variables, ¿no? Organizacionales. Este, por ejemplo, tiene dos, cuantitativos y cualitativos. Uno puede escribir ahí algo, ¿no? Que se haya escapado en alguna pregunta, lo puede complementar. Y eso también nos sirve como información para tomar las medidas correctivas, ¿no? Las medidas necesarias. Y acá, esto es bastante importante. Cuando hacemos una evaluación psicosocial, es importante tener claro qué instrumento aplicar. No es aplicar un instrumento por aplicar, ¿no? Va a estar sujeto a las características de mi organización. Como les mencionaba, la SUNAFIL ha hecho que construyan un instrumento psicosocial netamente a las características de su organización, de su propia empresa. Imagínense, a eso también que tenemos que apuntar, ¿no? Porque acá en Perú hasta ahora no se ha elaborado ningún instrumento, no hay, aplicamos extranjeros, no sé, el español, el colombiano, el chileno, ¿no? Y acá nos da este autor, el Instituto de Seguridad Laboral, nos da algunas pautas, ¿no? Cómo es qué fases se tiene que realizar para ejecutar una adecuada evaluación psicosocial, ¿no? Todo un procedimiento. La fase 1 es la vital, identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo yo identifico algo? ¿No? Hay varios mecanismos. A través de una lista de chequeo, se puede elaborar, a través de entrevistas, observación en campo, focus group, ¿no? A través de dinámicas, les explico a los trabajadores en qué consiste, cuáles son los factores de riesgo psicosociales y ellos mismos pueden ir identificando, a través de una dinámica, van identificando sus factores de riesgo, ¿no? Y eso también nos sirve como un elemento de información para poder determinar, que es el paso 2, qué metodología voy a utilizar, ¿no? ¿Qué se ajusta más a las características que yo estoy identificando, observando en el primer paso? Y se dependerá de los factores de riesgo identificados en la fase anterior y del objetivo de evaluación, ¿no? Que la elección de la metodología y técnicas de investigación, ¿no? La fase 3 es la planificación y realización del trabajo de campo, es decir, aquí ya utilizo el instrumento que tiene esa metodología, ¿no? Si yo estoy detectando, no sé, un liderazgo inadecuado, entonces voy a buscar una metodología, un instrumento que mida, ¿no? Tipo de liderazgo, ¿no? Apoyo social. Estoy observando que no hay mucha cohesión, no se trabaja en equipo, elaboro o busco un instrumento que se ajuste y que mida lo que yo ya estoy observando
en una primera instancia, ¿no? Lo que yo estoy ya haciendo un trabajo de campo. Por ejemplo, el CEPRIT es el Centro de Prevención de Riesgos en el Trabajo de Salud. El Salud tiene un área del CEPRIT. Ellos, por ejemplo, han elaborado un checklist, un diagnóstico psicosocial, una línea base, donde les dan a las empresas, al supervisor, al jefe, al trabajador, para que llenen ese instrumento. Eso les da una visión general de cómo es que cómo están gestionando los riesgos psicosociales en esa empresa. Si tienen charlas, si hay capacitaciones sobre psicosociales, sobre estrés, si hay programas de estrés o no. Entonces, cada empresa puede elaborar, ¿no?, un instrumento ya, un chequeo, ¿no?, una lista de chequeos, un tipo de procedimiento, una entrevista. Y de hecho la batería colombiana tiene una entrevista también para hacer el primer paso en la identificación. El cuarto paso ya pues es, una vez que se ha aplicado el instrumento psicosocial que has determinado, pasas a hacer el análisis del resultado, ¿no? Es alto, bajo, ¿no? Ya los resultados pueden ser de forma cuantitativa, cualitativa, ¿no? Dependiendo del objetivo, dependiendo del instrumento, como hay unos instrumentos solo es cuantitativo, otros alto, medio, bajo, otros que los puedes interpretar, de algunas pautas para realizar ya el informe, en algunas partes. 5, elaboración y programa de intervención. Bueno, en base a los resultados se tienen que tomar acciones, ¿no? Realizar un programa de intervención. Y finalmente, una etapa de seguimiento y control de las medidas adoptadas, ¿no? Es decir, vuelves a aplicar ciertas entrevistas, haces esta observación de campo, ¿no? Cómo se va llevando las acciones que se han determinado en el programa, ¿no? Si se están cumpliendo con los objetivos. Y si es necesario, muchas veces se recomienda aplicar un post-test. Quiere decir que si tú evalúas, tienes los resultados, elaboras un programa de intervención, lo ejecutas, planteas un programa de 6 meses mínimo a un año, luego vuelves a aplicar el instrumento para determinar los avances, la mejora continua, ¿no?, que siempre hablamos. ¿Cómo estamos? ¿Hemos mejorado? ¿Qué necesitamos para mejorar? Y aquí te plantea un cuadro de intervención, ¿no?, a nivel psicológico ocupacional. Partiendo de la definición de los elementos que habíamos venido hablando, que el aspecto psicosocial tiene que ver con aspectos organizacionales, individuales y extralaborales, por lo tanto, el programa de intervención también se va a ejecutar bajo esos términos, bajo esos criterios. Y en 3 niveles de prevención: primario, secundario y terciario. Esto se saca de la medicina laboral, ¿no?, de la medicina preventiva, ¿no? Se hace intervención primaria, ¿no?, cuando aún no se ha detectado el riesgo, pero sí se está tomando las previsiones, ¿no? A nivel organizacional, ustedes saben, ustedes ven, ¿no?, a nivel personal, gestión del tiempo, optimismo, ¿no? Secundaria, ya cuando ya se ha detectado, ya hay un cierto nivel de riesgo, ¿no?, está detectado, identificado, entonces a nivel organizacional, programa de apoyo social, creación de equipos de trabajo, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Programas para fomentar una cultura de prevención, ¿no? A nivel personal, ya a nivel físico, entrenamiento, programas de relajación, programas antiestrés, ¿no? Extralaborales, ¿no?, por ejemplo, política de permisos, sistema de apoyo asistencial. Hay empresas, por ejemplo, que les brindan asesoría gratuita a los trabajadores, psicológica, y abogados también, ¿no?, de derecho también para paliar el tema de la salud, ¿no?, porque nos conviene tener un trabajador sano, que los problemas se queden en casa, a que venga con los problemas acá. Entonces hay programas direccionados a esto, o donde incluyen las actividades laborales a la familia también, ¿no? Es un tema de integración. Y el terciario, ya cuando se necesita ya una asistencia especializada, ¿no? De repente
se ha llegado a un tal nivel de estrés o repercute tanto en la salud del trabajador que ya se necesita ya una psicoterapia, ¿no? Entonces por eso es importante la evaluación psicosocial, para identificar también a nivel individual y organizacional, ¿no?, los daños a la salud, a la calidad de vida laboral. Bien, ya vamos terminando. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para la evaluación, ¿no? O sea, es mejor, por experiencia, yo lo he hecho de las dos formas. Muchas veces se ostila solo a aplicar un instrumento de riesgos psicosociales, ¿no? Bueno, por eso que, ¿no?, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Sería mejor evaluar también estrés, ¿no? ¿En qué medida está repercutiendo en mi salud? Y eso lo vas a identificar en la primera parte, ¿no? En las técnicas, en las cosas que apliques para ir identificando los riesgos, puedes ir ya detectando ciertos niveles de estrés, de burnout, de acoso laboral, de depresión. O sea, te están dando ciertos indicadores que no solo aplicas el instrumento de psicosocial para ver aspectos organizacionales, sino también ya estarías aplicando lo que estás observando, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, también se manifiesta en los trabajadores, o un tema de adicciones. Entonces, la correlación de estos dos instrumentos, tanto psicosociales como de salud, pues te va a dar un mejor panorama para poder intervenir, para realizar tu programa de intervención. Es un elemento que hay que considerarlo siempre, ¿no? Para estar más seguros, más certeros que existe ya habiendo un brote de estrés, ¿no?, una situación de estrés. Otra consideración que se aconseja, ¿no?, también es que se evalúen factores protectores, ¿no? No solo daños a la salud, sino también, ¿por qué no?, factores protectores. Esta es la nueva tendencia de España, de otros países, ¿no?, más desarrollados y con mucho más experiencia en este tema, que se están aplicando. Es más, hay un instrumento que evalúa tanto factores estresantes como factores protectores. Evalúa, por ejemplo, la autoeficacia, el optimismo, autoeficacia, ¿no?, la capacidad de creer en tus propias capacidades, las creencias que tú tienes sobre tus propias capacidades. Entonces, se realizan programas reforzando, por ejemplo, en los trabajadores la autoeficacia en modo de prevención o de intervención, la resiliencia, el apoyo social, ¿no?, la autoestima, todos esos elementos que nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida laboral, ¿no? Son estrategias de afrontamiento al estrés, ¿no? Porque ¿quién no está ahorita en un cierto nivel de estrés, ¿no? El problema es cuando ya repercute en nuestra salud o cuando se vuelve un burnout, que es un estrés crónico. El momento de la evaluación es otra consideración más que lo he planteado allí, porque hay etapas, ¿no?, dentro de la organización que no todas no es lineal, ¿no? Hay meses. Imagínense, si yo voy a evaluar psicosociales en época donde se matriculan los niños en marzo, abril, ¿no?, de hecho que por la misma atención, la misma preocupación, me va a salir un factor alto, ¿no? O sea, hay que buscar, o si yo evalúo para Navidad, para la época de Navidad todos estamos contentos. Año Nuevo, todos estamos con la gratificación, no va a salir estrés ahí, no se va a poder identificar. Entonces, hay que considerar un momento adecuado donde se puede identificar realmente, objetivamente, como, ¿no?, el diagnóstico psicosocial. Correcto. Entonces, otro elemento que he considerado ahí también es considerarlo, ¿por qué no?, dentro de la matriz HIPER, dentro de la identificación, evaluación y control de riesgos. No solo considerar los factores de riesgo físicos, químicos, ¿no?, biológicos, ergonómicos, locativos, sino también considerar el aspecto psicosocial, ¿no?, dentro de tu matriz, que esté ya dentro de la matriz HIPER. Y por qué no estandarizar y baremación, o la baremación o construcción de un instrumento psicosocial. Estandarizar y baremar quiere decir adaptar un instrumento ajeno, ¿no?, a través de un proceso estadístico, ajustarlo a mi realidad. De repente algunos ítems, algunas preguntas hay que modificarse o tienen que salir, que se ajuste más a nuestro contexto, ¿no? O por qué no construir o elaborar un instrumento
en base a nuestras características poblacionales. Esta es una tarea que espero los psicólogos hagan. Tengo entendido que salud también está adaptando a la materia colombiana. Ojalá, porque realmente necesitamos algo que se ajuste más a nuestra realidad, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a ser organizaciones saludables, ¿no? No solo saludable en los trabajadores, en los colaboradores, sino que una salud financiera, ¿no? Trabajadores saludables, empresas saludables, ¿no? Prácticas saludables, empleados saludables, y vamos a tener resultados, por lo tanto, organizacionales saludables, ¿no? Vamos a ser competitivos en el mercado si es que gestionamos adecuadamente los psicosociales, los riesgos en general. Y el aspecto psicosocial tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Muy bien. La Organización Mundial de la Salud también toma esto sobre las organizaciones saludables. Bueno, el trabajo no cura ni enferma a nadie, ¿no? Son las condiciones las que te pueden ser saludables o patógenas o enfermas. Y si queremos realmente cambios distintos, tenemos que empezar a tomar acciones distintas. Muy bien. Muchas gracias.